¿Cuántos de vosotros habéis perdido el foco entrenando? Seguro que más de uno y más de dos. Y lo digo básicamente porque a mí también me ha pasado. El hecho de estar entrenando y de repente darte cuenta de que, oye, tenías la cabeza en otro sitio, entre series, descansos, cargando los discos, de repente coges el teléfono móvil y lo que parecía que iba a ser 30 segundos, un minuto, se convierte en 10 minutos, 15 minutos, se te va la pinza por completo. Y se jode mucho el entrenamiento con este tipo de cosas. Por eso a veces me llega la típica pregunta de ¿cómo haces para mantener la concentración o el foco mientras estás entrenando? Por supuesto, esto se podría aplicar a muchas otras cosas, pero este podcast va precisamente de entrenamiento, de cómo lo hago yo, de cómo gestiono un poco mi día a día y por lo tanto creo que este tipo de cosas también puede ser interesante hablarlo. Así que bienvenidos un día más, lifters. Ya sabéis que soy Ibai Llamazares de ivllamazares.com y que tenéis la newsletter a la cual os podéis apuntar y recibiréis más contenido en lifters.es. Lo dicho, este tema es interesante porque cualquiera de los que lleva un tiempo entrenando se da cuenta de que tiene sesiones más productivas y menos productivas. Y yo creo que uno de los grandes males es el teléfono móvil. Lo he comentado varias veces. No es que el teléfono móvil sea malo en sí, sino el uso que le damos muchas veces entre notificaciones, redes sociales, mail. Son muchos estímulos y normalmente si llevamos la planificación ahí, que yo la llevo actualmente, aunque también tengo mi cuaderno, es cierto que esto puede despistarnos un poco. Porque os habrá pasado un montón de veces. A mí por lo menos me ha pasado el hecho de, yo qué sé, ir a Google, buscar cualquier cosa que tienes en mente, yo qué sé, una búsqueda que piensas que va a ser rápida de 30 segundos, por ejemplo, yo qué sé, imaginémonos, tengo en mente comprar algo de equipamiento para entrenar, no sé, me invento un foam roller. Entonces digo, a ver por cuánto están los foam roller en Amazon. Una búsqueda rápida que, en principio, duraría unos 30 segundos, ¿no? Voy a ver simplemente cómo están los foam roller y luego ya más adelante, bueno, pues miro un poco y compro el que más me guste o me interese. Bueno, pues esa búsqueda que parece que va a ser rápida, de repente se convierte en una búsqueda que tardas minutos y minutos y minutos en hacer porque empiezas por Amazon, terminas haciendo comparaciones con otras tiendas, comparas precios, comparas modelos, te pones a leer un artículo en el cual dicen todas las ventajas o los puntos en los que deberías de fijarte simplemente para comprar un foam roller. En definitiva, al final nos desconcentramos. Y esto pasa mucho también con redes sociales. Vas lo típico a Instagram, te metes a la lupa, de repente ves a un chico o una chica que no le conoces, dices, pues está fuerte, entrena bien, voy a ver un poco su perfil. Ves su perfil, empiezas a ver unas cuantas publicaciones, ves cómo entrena, al final vas a un enlace que tiene puesto, en definitiva, te vas enrollando. Y lo que parecía que un descanso entre serie y serie era de 2 minutos, o de 1 minuto, o de 3 minutos, resulta que al final estás un buen rato y pierdes el foco entrenando. Así que el teléfono móvil no es que esté mal mientras estamos haciendo ejercicio físico, siempre y cuando tengamos un buen control de él. Si, por ejemplo, tú tienes un buen control en el sentido de que, oye, tienes la planificación ahí, enciendes el teléfono móvil, apuntas lo que has hecho, los pesos, las repeticiones, lo que tengas que anotar y automáticamente dejas otra vez el teléfono móvil y te pones a lo que estabas haciendo, que es entrenar. Esto sería lo ideal, pero sí que es cierto que a día de hoy, con todo el ruido que tenemos, pues resulta bastante complicado. Y lo digo porque yo cada vez veo más ruido en Internet, o sea, para cualquier cosa vas a buscar la mínima cosa, algo que se supone que debería de ser súper sencillo, y terminamos haciendo búsquedas y búsquedas y búsquedas y entramos en un bucle del que no salimos, como lo que acabo de comentaros. O sea, es algo tan sencillo y que en nuestra mente decimos, oye, pero si es que voy a tardar 1 minuto en buscar esto, pero no es 1 minuto. Al final tardamos más, como lo típico de ver una notificación que te acaba de llegar. Vas a la notificación, pero no te quedas simplemente con leer la notificación, sino que la lees, seguramente respondas. Ves que la otra persona se pone a escribir, esperas un poco a ver lo que te contesta, de repente te llega otra notificación de otra aplicación diferente. En definitiva, es muy complicado mantener la atención en el entrenamiento si tenemos el teléfono móvil al lado. Y lo dice alguien que actualmente, como digo, bueno, pues entreno con el teléfono móvil porque tengo ahí mi planificación y también con una libreta porque voy haciendo anotaciones. Oye, Iván, ¿pero por qué haces las dos cosas? ¿Por qué no te centras simplemente en la libreta o en esa hoja de Excel que tienes? Bueno, porque me gusta llevarlo de las dos formas, pero sí que es cierto que podría hacerlo de una sola y también sería válido.
¿Cómo hago yo para mantener el foco? Bueno, pues lo primero de todo, aunque es verdad que a veces me entretengo con la mínima cosa, por ejemplo, cuando estoy calentando, cuando estoy, por ejemplo, con las bandas de resistencia, haciendo un poco de movilidad, bueno, pues lo que intento hacer es mantener el móvil en modo avión. Esto ya me lo habéis comentado muchos de vosotros, que lo tenéis en modo avión y así por lo menos os evitéis que entren llamadas, notificaciones y todo esto. A ver, es cierto que algunas personas dicen, ya, pero es que en modo avión no me voy a enterar absolutamente de nada. A ver, es una hora de entrenamiento, o hora y media, o 45 minutos, no va a pasar nada importante. Y realmente si pasara algo importante, créeme que te enterarías, porque cualquier persona te avisaría, o si no, yo qué sé, imagínate, pones el modo avión cuando empieces a entrenar, no cuando empieces a calentar, y no vas a tardar mucho. O sea, realmente, como digo, una hora y poco, no mucho más. Entonces, en esa hora no creo que suceda nada importante. Aún así, si por ejemplo un día en concreto tienes algo que estás esperando, una llamada, un mail, alguna cosa del trabajo, lo que sea, bueno, pues ese día no hace falta que pongas el modo avión, pero en general, normalmente la mayoría de personas se beneficia de utilizar el modo avión simplemente para eso, para no despistarse con notificaciones y con cosas absurdas. También, por supuesto, otra cosa, es importante, lo he comentado otras veces, escoger bien cuándo se entrena, porque hay ciertos momentos en los cuales sabemos que tenemos un poco más de lío o es un momento más propenso para que nos llamen, contacten con nosotros. Entonces, bueno, pues si sabemos que a media mañana podemos recibir llamadas del trabajo o tenemos pendiente cualquier cosa que puede despistarnos, por ejemplo, estamos pendientes del repartidor de Amazon, pues seguramente sea un mal momento para entrenar. Si no nos queda otra, pues lo haremos en ese momento, pero si tenemos otra oportunidad en el día, es mejor escoger ese otro momento. Y algo que tampoco he comentado es que el tema del foco, de perder la concentración, puede ser debido también al hecho de tener poca motivación. ¿Por qué? Porque igual llevamos mucho tiempo con un entrenamiento en el cual no vemos cambios, no vemos progreso, no nos motivan los ejercicios. Entonces, en esos casos, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo lo que siempre digo es ir haciendo poco a poco modificaciones en base a lo que vamos viendo. Si, por ejemplo, un ejercicio no te motiva nada, busca una alternativa mejor. Hay personas a las que no les gusta, por ejemplo, hacer una sentadilla. Bueno, pues seguramente tengas un montón de ejercicios diferentes, como son las estocadas, como son las pistol squat, como es la sentadilla búlgara. Bueno, ejercicios diferentes que al final hacen de un entrenamiento algo más ameno. Si te gustan los básicos, pues bien, pero si no te gustan, es mejor al final optar por otras variantes que seguramente hagan que no pierdas la concentración mientras estás entrenando. Y básicamente esto es lo que yo hago, o sea, no hago mucho más, simplemente tener un programa que me motiva, intentar, aunque utilizo el teléfono móvil, bueno, pues tener desactivadas todas las notificaciones para que no me llegue absolutamente nada. Aún así, a veces, como digo, cuando estás calentando, cuando estás haciendo movilidad, bueno, pues igual te pones a mirar el teléfono móvil y te despistas un poco. Pero el momento importante, que es cuando estamos ahí, por ejemplo, levantando peso, que seguramente en las series de aproximación no pase nada, pero en las series importantes en las cuales cargamos bastante peso, pues es bastante relevante que estemos pendientes de eso, pendientes de cómo lo vamos a levantar, de la técnica, de cómo lo estamos ejecutando, porque al final no es simplemente cuestión de que perdemos la concentración, sino que también nos estamos poniendo en riesgo de lesión. Así que son aspectos importantes, simplemente detalles, porque al final yo creo que lo más importante es el teléfono móvil. Creo que si todos utilizáramos una libreta sería mucho más complicado que nos despistáramos de esa manera, o sea, de forma tan frecuente, porque a día de hoy tenemos muchos estímulos diferentes y hay mucho ruido en Internet, como digo. Pero bueno, si lo gestionas bien con el teléfono móvil, puede seguir así, si no, la libreta. Y, por cierto, una pregunta que también me comentaron el otro día. ¿Tú qué escuchas entrenando? ¿Podcast o música? Bueno, pues yo, aunque soy muy de podcast, me gusta mucho escuchar podcast, escucho muchos podcasts diferentes a lo largo del día, al final entrenando me gusta mucho más escuchar música. Pero básicamente porque si escucho podcast, son podcasts al final en los que cuentan historias, hablan un poco de su día a día, de lo que sea, y estoy más pendiente de lo que están contando que del entrenamiento. En cambio, con música, bueno, pues es como algo que me relaja, que está de fondo, y no estoy pendiente de lo que están diciendo, ¿no? De una conversación. Así que bueno, es básicamente lo que yo escucho, aunque sí que es cierto que hay días en los cuales si hago un poco de movilidad, bueno, pues pongo un podcast y eso, como no lo considero entrenamiento, bueno, pues ahí no me despista tanto. Entonces, bueno, simplemente hasta aquí el episodio de hoy en Lifters. Espero que, como siempre, os haya gustado, que os haya parecido interesante. Si es así, compartirlo con personas que creáis que también les puede ser de ayuda en redes sociales, también etiquetarme, porque al final me ayudáis un montón y además me da una alegría ver cuando me etiquetáis y decís que vais escuchando el podcast, yo que sé, de camino al trabajo, dando un paseo, lo que sea, entrenando. Incluso también hay gente que me dice que lo escucha, entonces bueno, eso también me ayuda un montón.
Y nada más, lo dicho, hasta aquí el episodio de hoy y nos escuchamos de nuevo por aquí en unos días. Chao.